Bueno, vamos a meternos de lleno en esta guía clínica sobre uno de los rompecabezas más complejos de la psicopatología actual. Los trastornos adictivos son un reto absoluto, de verdad, de primerísimo orden para quienes estamos en la práctica clínica. Solo para ponernos en contexto, las estadísticas nos dan un bofetón de realidad. España lidera el consumo de cocaína y cannabis en toda Europa en la franja de los 14 a los 25 años. Es una barbaridad. Por eso, en este análisis vamos a ir mucho más allá de la superficie, para poder diseccionar la clínica de este problema con muchísima precisión. Para organizar todo este volumen de información, nuestro recorrido de hoy pasa por 6 paradas. Veremos el reto clínico, pasaremos al diagnóstico con el DSM-5, repasaremos conceptos farmacológicos que son clave, abordaremos la trampa de la patología dual, desentrañaremos el trastorno primario frente al inducido y cerraremos con la evaluación y el tratamiento. Así que arrancamos con la sección 1, el reto clínico. Y a ver, para profundizar en todo esto, primero tenemos que acotar exactamente cuál es nuestra diana en la evaluación clínica. Porque claro, en medio de un mar de definiciones, hay que tener claro qué hace que una sustancia nos importe de verdad a nivel clínico. En psicopatología no nos fijamos en cualquier sustancia, sino en lo que llamamos la droga de abuso. Como bien apunta Shukit en esta cita, estas sustancias tienen 3 cosas en común que son innegociables. Provocan intoxicación, generan dependencia psicológica y el paciente se las autoadministra básicamente para alterar su conciencia o buscar una especie de espejismo de bienestar. Pasamos a la sección 2. El diagnóstico según el DSM-5. Si queremos evaluar todo esto con rigor, este manual sigue siendo nuestro estándar de oro. Y aquí hubo un cambio de chip espectacular respecto a manuales anteriores. Se acabó eso de separar abuso por un lado y dependencia por otro. Ahora hablamos de un espectro unificado, el trastorno por consumo de sustancias. Fijaos, el manual nos da 11 criterios, pero los agrupa de una forma súper lógica en estas 4 grandes áreas. Y ojo a esto, para dar un diagnóstico positivo necesitamos ver un patrón problemático donde se cumplan al menos 2 de esos síntomas, pero durante un periodo ininterrumpido de 12 meses. Esta ventana temporal tan estricta es nuestra mejor herramienta en consulta para no acabar patologizando conductas que al final son solo aisladas. Y la verdad es que esto ilustra a la perfección cómo podemos medir la gravedad. Es una gradación milimétrica basada pura y duramente en cuántos criterios se cumplen. Puede ir desde un cuadro leve, de 2 o 3 síntomas, hasta uno grave, si ya nos vamos a 6 o más. Y esto es fundamental porque esta categorización es la que nos va a marcar directamente la intensidad de la intervención terapéutica. Vale, avanzamos a la sección 3, centrada en farmacología y conceptos clave. Porque sinceramente es imposible entender la gravedad de un caso clínico si no dominamos un poco el vocabulario farmacológico que hay detrás de la conducta del paciente. Empecemos por el concepto estrella, la tolerancia. Este es un fenómeno farmacodinámico brutal. Básicamente el cerebro se adapta y empieza a exigir cantidades cada vez mayores para lograr aquel subidón, aquella euforia inicial. Y un apunto importantísimo aquí: la vía de administración cambia las reglas del juego. Por ejemplo, si la vía es pulmonar, al fumar o inhalar, la sustancia llega al cerebro en menos de 10 segundos. Es ultra rápida. Y claro, eso acelera muchísimo todo este proceso de tolerancia. Luego tenemos un fenómeno interesantísimo que es la tolerancia cruzada. Consiste en que si un paciente desarrolla tolerancia a una sustancia, automáticamente se vuelve tolerante a otras que son de la misma familia química. El ejemplo del libro es el de la heroína y la morfina. Consumir una altera por completo cómo tu cuerpo va a responder a la otra. Y muy de la mano de lo anterior, tenemos la dependencia cruzada. Esto es cuando una droga es capaz de apagar o suprimir el síndrome de abstinencia que provoca otra distinta. Ojo, que esto no es solo teoría de manual, es literalmente la base farmacológica que nos permite hacer cosas tan críticas como los programas de mantenimiento con metadona para personas adictas a los opiáceos. Llegamos a la sección 4, la patología dual. Vamos a ver cómo todos estos mecanismos fisiológicos que hemos comentado nos llevan directos a la mayor trampa diagnóstica que nos podemos encontrar en la consulta hoy en día, nuestro verdadero campo de batalla. Mirad estos datos porque son para caerse de espaldas. Las adicciones puras, esas en las que no hay ningún otro trastorno mental asociado, son casi un unicornio. Lo normal, la norma absoluta, es la coocurrencia. Imaginaos, la mitad de los pacientes dependientes tienen depresión, un 70% presenta trastornos de la personalidad y casi la mitad de los pacientes con esquizofrenia consumen sustancias. Una intoxicación por cocaína puede parecer exactamente un episodio de manía y su abstinencia imitar una depresión mayor profunda. Este solapamiento es un reto enorme que nos exige un instinto casi deductivo. Para desenredar ese lío, pasamos a la sección 5, cómo diferenciar un trastorno primario de uno inducido. Aquí necesitamos una brújula clarísima, porque el riesgo de meter la pata es tremendo. O bien sobrediagnosticamos algo psiquiátrico que en realidad no lo es, o se nos cuela una adicción oculta que no detectamos. Así que la clave de bóveda aquí es la persistencia.
Si el trastorno es primario, va a seguir ahí, intacto, incluso después de superar la abstinencia aguda. Pero, por el contrario, si es un trastorno inducido por la sustancia, en el momento en que se corta el consumo y el cuerpo se limpia, los síntomas empiezan a disiparse y remiten. Por eso, bucear en el historial clínico nos da pistas vitales para no equivocarnos. La cronología lo es todo. El trastorno primario siempre estaba ahí, antes de la adicción. Además, cuando es primario solemos ver bastantes antecedentes psiquiátricos en la familia y, paradójicamente, una estructura vital un poco más sólida. En cambio, cuando es un cuadro inducido por el progreso de la adicción, lo que vemos es una disfuncionalidad enorme en el entorno y antecedentes de consumo familiar. Pero claro, para disipar un poco esa niebla de la intoxicación, el DSM-5 nos pide rigor temporal. Nos exige un periodo de prueba de al menos 4 semanas de abstinencia totalmente estricta antes de tirarnos a la piscina y diagnosticar un trastorno mental independiente. Y de hecho, en casos complicados como la cocaína, los expertos nos recomiendan subir este margen hasta las 6 semanas. Finalmente, entramos en la sección 6, evaluación y tratamiento. Una vez que hemos asegurado un diagnóstico impecable, pasamos a la intervención. Y aquí tenemos que entender que la adicción jamás se concibe como un suceso aislado. Es un proceso, como un organismo vivo en constante evolución. Esto se ve súper claro cuando desglosamos las fases. La adicción es una conducta profundamente aprendida. Hay una vulnerabilidad o predisposición inicial, luego viene la fase de experimentar, más tarde eso se afianza mediante refuerzos y finalmente desembocamos en una etapa de abandono que lamentablemente suele estar marcadísima por la recaída. Es precisamente porque este aprendizaje está tan arraigado que extinguir la conducta es una labor monumental. Y este aprendizaje es el que nos va a marcar hacia dónde tiramos en la terapia. A ver, históricamente con las drogas químicas, el objetivo número 1 siempre ha sido la abstinencia total y estricta. Pero, ¿qué pasa ahora con las nuevas adicciones conductuales, como Internet o los videojuegos? Pues que nos obligan a cambiar el chip por completo. Pedirle a alguien hoy en día que viva en abstinencia total de la tecnología es sencillamente inviable. Así que la meta clínica actual pivota hacia un complejísimo reaprendizaje del control. Y esto nos deja con una reflexión clínica alucinante para cerrar. ¿Cómo logran estas nuevas adicciones conductuales secuestrar exactamente las mismas vías neuronales de recompensa de nuestro cerebro, pero sin meter ni una sola molécula química externa en el cuerpo? Es el recordatorio definitivo de que nuestro reto clínico no termina en evaluar el qué consume el paciente, sino en descifrar el gran por qué su cerebro lo necesita. Un enigma increíble que todos los profesionales de la salud mental tenemos que estar preparados para resolver. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.